Buenos días, profesor. El día de hoy vengo a exponer la comunicación pública del proyecto de aprendizaje. Como primer punto estaba realizar una línea del tiempo sobre la ruta de aprendizaje. Nosotros realizamos el punto de partida el 18 de octubre del presente año. En el punto de partida realizamos las preguntas en base a una investigación que realizamos sobre el tema cuando quisimos definirlo. Debatimos sobre nuestros conocimientos y pusimos los que teníamos en común. Después hicimos la investigación que realizamos el 19 de octubre del presente año. Para realizar la investigación leímos con bastante atención la guía para sacar las 20 ideas principales y pusimos en práctica las técnicas de estudio para incluir la información de cada tema en cada uno de ellos. Después realizamos el desarrollo de la habilidad el 20 de octubre del año 2024, en el cual respondimos las preguntas en base a lo aprendido e investigamos algunas preguntas. También pusimos algunas en práctica. Después teníamos que hacer una expresión artística y nosotros escogimos el cuento. Nuestro cuento se llama El misterio de las soluciones de colores. Había una vez un niño llamado Nico, quien vivía en un pequeño pueblo donde la ciencia no era muy conocida. Sin embargo, Nico era curioso y le gustaba experimentar. Su abuelo, el viejo Martín, le contaba historias sobre los secretos de la ciencia, que él había aprendido cuando era joven. Un día Nico se encontró una caja antigua en el ático de su abuelo. Dentro habían tubos de ensayo, frascos y polvos de colores. Emocionado, corrió a preguntarle a su abuelo qué era todo eso. «Abuelo, ¿qué son estos frascos y polvos?», preguntó Nico, sosteniendo un tubo lleno de un polvo azul brillante. «Ah, esos son ingredientes mágicos». Nico: «Bueno, en realidad no son magia, sino química. Con ellos puedes hacer soluciones especiales», respondió el abuelo con una sonrisa. El abuelo Martín le explicó que una solución era cuando una sustancia se mezclaba completamente con otra, como la sal en el agua. Nico se quedó pensando y decidió que quería hacer su propia solución mágica para experimentar juntos. Nico y su abuelo prepararon la mesa de trabajo y cuidadosamente mezclaron un poco de agua con el polvo azul. «Mira, el agua cambió de color a azul, abuelo», dijo Nico maravillado. «Así es, Nico, has creado una solución, pero ten cuidado, no todos los polvos se mezclan igual. Prueba ahora con el polvo rojo y mezcla un poco con el azul». Nico agregó el polvo rojo y observó cómo el color se volvió violeta. Cada mezcla creaba un color nuevo. Nico experimentó durante horas creando soluciones verdes, amarillas y hasta un tono anaranjado. Al día siguiente, Nico quiso mostrarles sus descubrimientos a sus amigos. Les explicó cómo al mezclar ciertos polvos en agua podía obtener diferentes colores y soluciones. Los niños del pueblo se quedaron asombrados. Nunca habían visto algo igual. Nico decidió enseñarles cómo podían crear sus propias soluciones de colores. Con el tiempo, los niños aprendieron que las soluciones no solo servían para crear colores bonitos, sino que eran útiles en su vida diaria. Descubrieron que el agua con sal podía limpiar heridas, que el azúcar se disolvía en el té para endulzarlo y que los limpiadores que usaban sus padres eran soluciones que desinfectaban. Gracias a la curiosidad de Nico y a la sabiduría de su abuelo, los niños del pueblo aprendieron que la química no era solo algo de laboratorio, sino que una ciencia que les ayudaba cada día. Y así el pequeño pueblo comenzó a ver la ciencia de una manera distinta, con soluciones mágicas que facilitaban su vida. Ahora vamos a responder las preguntas planteadas en el punto de partida. Primero van las de las mezclas. La primera pregunta es: ¿cuáles son las principales diferencias entre mezclas homogéneas y heterogéneas y cómo afectan estas diferencias a sus propiedades físicas y químicas? Una mezcla homogénea es aquella donde todo parece estar bien mezclado y no se pueden ver los ingredientes por separado, como con el agua con azúcar. En cambio, una mezcla heterogénea, los ingredientes no se mezclan completamente y puedes ver las diferentes partes, como en una ensalada, agua con arena. Esto significa que en las homogéneas las propiedades, como el sabor o la densidad, son iguales de toda mezcla, mientras que en las heterogéneas pueden variar dependiendo de la parte que tomes. La segunda pregunta es: ¿qué métodos se utilizan para separar los componentes de una mezcla y en qué situaciones se aplican cada uno de ellos? El primero es la filtración, que separa los sólidos de los líquidos, ejemplo, arena y agua. El segundo es la decantación, que separa los líquidos de distintas densidades o sólidos en líquidos, ejemplo, agua y aceite.
El tercero es la destilación, que separa líquidos con diferentes puntos de ebullición, ejemplo, agua y alcohol. El cuarto es la evaporación, que separa sólidos disueltos, ejemplo, sal en agua. El quinto es la centrifugación, que separa según densidades, ejemplo, la sangre. El 6 es la cromatografía, que separa por afinidades, ejemplo, las tintas. Y el séptimo es la imantación, que separa materiales magnéticos, ejemplo, el hierro y arena. Después sigue las preguntas de los tipos de mezclas. La primera es, ¿cómo se clasifican las mezclas según su homogeneidad y qué ejemplos específicos se pueden dar para cada categoría? Las mezclas se clasifican en dos tipos principales según su homogeneidad. El primero, mezclas homogéneas. Son aquellas en las que los componentes están completamente integrados y no se pueden distinguir. Ejemplos, hay mezclas de gases como oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. 2. Agua con sal. La sal se disuelve completamente en el agua formando una sola fase. Tercero, las aleaciones metálicas como el acero, ejemplo, mezcla de hierro y carbono. 2. Mezclas heterogéneas. Los componentes no están uniformemente distribuidos y se pueden ver las distintas fases. Ejemplos, ensalada, puedes ver y separar las partes como vegetales y aderezo. Agua y arena, la arena no se disuelve y se asienta en el fondo. Granito, la roca está compuesta de minerales como cuarzo, mica y feldespato, que se distinguen a simple vista. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las propiedades únicas de las mezclas coloidales en comparación con las mezclas homogéneas y heterogéneas y qué aplicaciones tienen en la industria y en la vida diaria? Las mezclas coloidales se caracterizan por el tamaño de la partícula, que es entre 1 y 1000 nanómetros, el efecto Tyndall dispersa la luz a diferencia de las soluciones homogéneas. El tercero es la estabilidad, las partículas no se sedimentan fácilmente como en las heterogéneas. El cuarto es la viscosidad, suelen ser más viscosas que en las soluciones homogéneas. Aplicaciones: en los alimentos, emulsiones como la mayonesa y la leche. Cosméticos, como cremas y lociones. Medicina, suspensiones de medicamentos. Construcción, pinturas y tintas. Tecnología, fabricación de nanopartículas. Son esenciales en la vida diaria y en muchas industrias. El tercero son las preguntas sobre el concepto de solución. La primera pregunta es, ¿qué factores influyen en la solubilidad de un soluto en un disolvente y cómo varían en función de la naturaleza de los compuestos involucrados? La solubilidad de un soluto de un disolvente depende de 1. La naturaleza del soluto y el disolvente. Los solutos polares se disuelven mejor en disolventes polares y viceversa. 2. Temperatura. Generalmente, la solubilidad de sólidos aumenta con la temperatura, mientras que la de gases disminuye. 3. Presión. Aumenta la solubilidad de gases en líquidos. 4. Tamaño de partículas. Partículas más pequeñas suelen disolverse más rápido. 5. pH del disolvente. Algunos solutos son más solubles en condiciones ácidas o básicas. Estos factores interactúan según las propiedades de los compuestos. La segunda pregunta es, ¿cómo afectan las propiedades coligativas como el punto de ebullición y la presión de vapor al comportamiento con los componentes puros? Las propiedades coligativas afectan a las soluciones de la siguiente manera. 1. Punto de ebullición. La adición de un soluto no volátil aumenta el punto de ebullición de la solución en comparación con el disolvente puro, ya que las partículas del soluto impiden la formación de burbujas. Ejemplo, la sal en agua eleva su punto de ebullición. 2. Presión de vapor. La presencia de un soluto disminuye la presión de vapor de la solución respecto al disolvente puro, ya que reduce el número de moléculas del disolvente que pueden escapar al vapor. Ejemplo, una solución de azúcar en agua tiene menor presión de vapor que el agua pura. Estas propiedades muestran cómo las soluciones se comportan de manera diferente a sus componentes individuales. Y las preguntas del último subtema, que eran las de sustancia binaria o disolución. La primera pregunta es, ¿cómo se diferencian las disoluciones binarias de otros tipos de mezcla en términos de composición y comportamiento químico? Las soluciones binarias se diferencian de otras mezclas en 1. Composición, que son compuestas por un soluto y un disolvente en concentraciones específicas. 2. Homogeneidad, son homogéneas con componentes uniformemente mezclados a nivel molecular, a diferencia de las mezclas heterogéneas. 3. Comportamiento químico, presentan interacciones específicas entre el soluto y disolvente.
exhiben propiedades coligativas, como cambios en el punto de ebullición que no se observan en mezclas comunes. Esas características hacen que las disoluciones binarias se comporten de manera diferente a otros tipos de mezcla. Y la segunda pregunta es, ¿qué métodos se utilizan para determinar la concentración de una sustancia en una disolución binaria y cómo influye en su precisión y aplicaciones prácticas? Para determinar la concentración en soluciones binarias se utilizan los siguientes métodos. 1. Espectrofotometría. Mide la absorbancia y la alta presión. Aplicaciones. Análisis de colorantes y metales en agua. 2. Titulación. Añade un reactivo hasta un punto final. Muy alta precisión. Aplicaciones. Determinación de ácidos y bases. 3. Métodos gravimétricos, basados en la precipitación y pesaje. Muy alta precisión. Aplicaciones. Análisis de metales y minerales. 4. Cromatografía. Separa y cuantifica componentes. Alta precisión. Aplicaciones. Análisis de fármacos y contaminantes. 5. Métodos electroquímicos miden corriente o voltaje. Alta precisión. Aplicaciones. Determinación de iones específicos. La elección del método depende de la sustancia y los requisitos del análisis. Y esta fue toda mi exposición. Muchas gracias por su atención.